¿Cómo están? Son las 12 del día con 2 minutos. Continuamos haciendo desde la redacción, aquí en La Tercera. Y es momento de hablar de espectáculos, particularmente de música y de música en vivo, porque este fin de semana se desarrolló el Festival Fauna Primavera, el día viernes y el día sábado, con carteles muy interesantes. Y para adentrarnos en qué sucedió ahí, ya estamos con Felipe Retamal, periodista de Culto de La Tercera. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco, muy buenos días. ¿Cuáles son, como en general, antes de entrar en el detalle, como la evaluación gruesa de esto? Diría que en general fue un buen festival, considerando que este año, no tuvo como el cartel no tenía como el mismo impacto del año pasado. Recordemos que el año pasado había estado Blair y había estado Pulp, eran los dos cabezas de cartel importantes. Pero la presencia de Smashing Pumpkins y la presencia de Franz Ferdinand en particular, me parece que eran los dos números fuertes y pagaron con creces. Los dos fueron muy, muy buenos shows ambos. Incluso ya entrando para verlo en lo más detalle, me parece que el de Smashing Pumpkins es probablemente uno de los mejores shows que han hecho en Chile, de esta forma. Eso escuchaba porque los vi también, pero no había visto las presentaciones anteriores, pero siempre leí que habían sonado muy mal o que no habían sonado bien en sus presentaciones anteriores. Sí. Y a mí me impresionó el sonido y la calidad del espectáculo. Incluso me pareció que Billy Corgan, que tiene esta aproximación un poco fría, ¿no? Sí. Estaba muy enganchado con el público, hacía comentarios. En algún momento comentó que su hijo o hija era un poquito chileno. Sí. Bueno, yo tenía la oportunidad de verlo antes a Smashing Pumpkins y yo también he tenido la oportunidad de entrevistar a Billy Corgan. ¿Ya? Es frío. Es frío. Es frío, es gélido, es bien, a veces bien directo, a veces va medio choque incluso con los periodistas. No un tipo ameno, digamos. Claro. O sea, en ningún caso una persona. Entonces a mí personalmente me sorprendió cuando Corgan empezó como a saludar a la gente, empezó como con esta cosa más mal. Yo de verdad quedé sorprendido porque él no es así. Claro. Actualmente él no es así. Entonces, claro, a ver, si uno lo compara, hace la comparación gruesa, por ejemplo, con lo que el show de ellos en Lollapalooza 2015, por ejemplo, claro, el sonido de ellos de Smashing Pumpkins es brutal en vivo, o sea, está muy bien diseñado. Pero a mí me parece que hay un factor clave en esta visita, que es la presencia de James Iha, el guitarrista fundador, que vuelve al grupo en 2018. Exacto. Y se nota mucho que la química que Corgan tiene con James Iha es única. Totalmente. Es decir, el hecho de que, claro, a James Iha lo reemplazan con otros músicos muy probados, muy buenos, seguramente Corgan pensó que con eso le bastaba y no basta. O sea, la conexión que él tiene con James Iha se nota que es única. O sea, se nota que como que el regreso de él al grupo le vino muy bien. Y me parece que es un factor clave para hacer cómo está sonando Smashing Pumpkins hoy día. Sí, muy interesante además lo contundente del sonido, insisto, está muy fiel a cómo conocemos las canciones. Sí. Pero además muy vivo, ¿no? No es una reproducción fría, matea del disco, o de las canciones. Claro, por ejemplo, además tiene además de Corgan y de Hija, hay una chica que toca la guitarra con ellos, Kiki Wong, que entró este año, a partir de una convocatoria pública que hicieron. Entonces eso también le da un peso. Corgan hay canciones. Y en el escenario es muy carismática. Sí. Y Corgan además hay canciones que evidentemente ya no puede cantar bien, pero ahí lo apoya una chica que toca teclado, además que lo apoya mucho en las voces, porque hay canciones en que Corgan evidentemente, si es cierto está cantando bien, para la edad que tiene Corgan, tiene 57 años, hay canciones que evidentemente se nota que como que ya le cuestan un poco más y ahí lo apoya esta chica, entonces como que él también es muy estratégico. Pero sí, evidentemente la actitud que tuvo Corgan generó una buena empatía con el público, por ejemplo cuando canta Abador, por ejemplo, donde solamente cantó nomás, no tocó la guitarra. Animó harto al público. Yo por lo menos la vez anterior que había visto Smashing Pumpkins no lo había visto hacer eso, por ejemplo. ¿Y jamás? No lo había visto. Tú un mini set acústico también. Un mini set acústico, sí, también. Con covers. Con el cover de Landslide, que este cover de Fleetwood Mac que graban a Princess Scarlet, que este disco del 94. Entonces, sí, me parece que fue un show bien redondo, fíjate. Bueno, y vestido con ese traje como este traje largo, medio como de entre cura, medio gótico. Sí. Yo escuchaba mucho en el público que le decían Nosferatu. Totalmente. Tiene como esa onda, tiene ¿no? esa cosa como del video de Avador, por ejemplo. Que el video de Avador sale con un traje así medio parecido. A mí me recordó mucho ese video, particularmente. Sí. Entonces, claro, todas esas cosas sumaron para que me parece que esta retorno de Smashing Pumpkins a Chile. Yo cuando lo entrevisté hace un par de años, el año pasado, de hecho, a Corgan, yo le había preguntado, bueno, ¿por qué Smashing Pumpkins no había vuelto a Chile desde el 2015? Y él me decía, nosotros sí queríamos volver, yo todos los años, me contaba él,
yo todos los años pregunto, quería ir a Sudamérica y siempre me decían que no. Y me parece que ahora se notó que la gana que él tenía de volver, sí. Porque él me decía que el público sudamericano era distinto, que era un público más demostrativo. Él sabe que Smashing Pumpkins tiene una cierta fanaticada fiel acá en Sudamérica. Claro. Entonces, claro, me hacía todo el sentido que él se vio ganoso. Esa es la palabra, él se vio muy, muy ganoso. Sí, sí. Oye, y antes de Smashing Pumpkins, también una presentación especial, la del dúo francés Air. Air, sí. Que no solamente venía a tocar de punta a cabo su disco, probablemente el más exitoso, ¿no? Moon Safari, que lo lanzó al mundo y que es una es en otra frecuencia, naturalmente. Sí. Pero la gente estaba muy contenta también con eso. Por supuesto, sí, fue una gran apuesta la de tener a Air, o sea, más contrastando, porque claro, Air sale entre el show de Jerry Cantrell y el de Smashing Pumpkins, que son mucho más parecidos, son dos shows muy rockeros. Y entre medio te aparecen estos tipos tocando esta cosa electrónica media launch, diría yo, la electrónica es más suave. Bueno, él aparece a finales de los 90, su primer disco que es Moon Safari del 98. Diría que son contemporáneos de Daft Punk y de Chemical Brothers. Claro. Muy distinto además ellos dos, ¿eh? O sea, es muy distinto la música que hace Chemical Brothers, por ejemplo, con lo que hizo Daft Punk y lo que hace Air, digamos. No son tan parecidos en ese sentido. Pero claro, llama mucha atención que Air, la puesta en escena es bien sencilla, o sea, son los dos tipos, va un baterista que lo acompaña, es decir, le da como un toque orgánico, o sea, no es simplemente unas máquinas de ritmo, ¿cachai? Como que se nota que ellos tienen una artesanía del sonido bien definida. Me pareció que un show bien redondo, ellos como... Y que tienen una propuesta en vivo, más allá de la reproducción. Hay una propuesta en vivo que es bien minimalista, no sé minimalista, pero bien sencilla. Sencilla. Dediquemos los últimos minutos, Felipe, a hablar del día sábado, particularmente mencionaba Franz Ferdinand, el número principal del sábado, también un grupo muy, muy potente, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad también de entrevistar a Franz Ferdinand ese mismo día, el sábado, en el hotel. Conversé con Alex y con Bob. Y claro, yo les comentaba un poco de ellos, como que cómo veían ellos este vínculo con Chile. Y Caprano me decía que para él el momento que ellos vieron el Festival de Viña 2006, como que para ellos fue muy impactante para ellos. Porque ellos no sabían que era televisado. Me contó que ellos no sabían. O sea, ellos pensaban que era un festival como Glastonbury, como que otro. Y acá me contó que cuando llegan acá a Chile, les dicen, no, si estos van a salir en la tele, esto es televisado. Y ahí como que, le tomaron el peso. Le pregunté dónde tenía la gaviota, por ejemplo. La tiene en su casa. Me contó.